Hola, muy buenas tardes. En la unidad que veremos en este video se tocará el tema de espacios vectoriales. Mi nombre es Claudia García y estudio en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los temas correspondientes para esta unidad son espacio vectorial, su definición, la definición de subespacio y sus propiedades, y por último, combinación lineal e independencia lineal. Bueno, pues nuestro primer tema es espacios vectoriales. Vamos a llamar un espacio vectorial a cualquier conjunto que posea las operaciones de suma y producto por escalares, siempre y cuando cumpla con ciertas propiedades. A los elementos del conjunto que forman un espacio vectorial los vamos a llamar vectores. Bueno, ¿y qué son estos vectores? Vamos a recordar brevemente que estos nos van a servir para representar magnitudes vectoriales como fuerzas, velocidades o aceleraciones. Estos los vamos a poder encontrar de 2 componentes y de 3 componentes. ¿Qué significa? De 2 componentes que van a poseer X y Y se van a representar en un plano, como en este. Y el de 3 componentes quiere decir que van a tener X, y Z, y no va a representar solo un punto en el plano, sino que será tridimensional, por lo tanto, el plano se convierte en un espacio. Posee coordenadas X, Y y Z. Ahora, la definición de espacio vectorial nos indica que los vectores deben tener operaciones de suma y producto por escalares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la suma de 2 vectores nos dará como resultado un tercer vector. Si sumamos este vector y este otro, tendremos como resultado este otro. O la multiplicación por un escalar es, si tenemos este vector y lo multiplicamos por un escalar, obtendremos otro vector. También nos dice que estas operaciones deben cumplir con ciertas propiedades. Vamos a ver a continuación cuáles son esas propiedades que deben cumplir para considerarse espacio vectorial. Pero antes es importante mencionar la notación que utilizaremos para cuando hablemos de vectores y para cuando hablemos de escalares. En este caso, cuando hablemos de vectores, vamos a hablar con letras latinas como la U, la V, la W, y para los escalares vamos a utilizar los términos como letras griegas, alfa, beta, etc. Pues pasemos entonces a ver las propiedades de las operaciones. Ahora, como ya vimos, los vectores se caracterizan por 2
operaciones básicas, la que vale suma y multiplicación. Pero estas operaciones deben cumplir ciertas propiedades para decir que los vectores pertenecen a un espacio. Veamos cuáles son para el caso de la suma. Nos dice que las propiedades de la suma nos indica que debe de ser asociativa. ¿Qué significa ser asociativa? Que si tenemos los elementos U, B y W de la siguiente manera, esto también lo podemos presentar como U más B más W. Y esto es lo mismo. Ahora, también nos dice que debe ser conmutativa, es decir, que si los tenemos de esta forma, va a ser igual a que si los encontramos de esta otra forma. El resultado es el mismo. También nos indica que existe un elemento neutro. Este elemento neutro es el vector 0, tal que si sumamos este vector más b, esto va a ser igual a b, siempre. Y por último tenemos la propiedad que nos indica que para cada vector b existe un elemento opuesto. ¿Qué significa? Que va a existir un menos b, que sumado al b nos dará como resultado 0. Para el caso de la operación de la multiplicación, tenemos las siguientes propiedades. Esta debe de ser asociativa, es decir, que si tenemos los mismos elementos, en este caso estamos hablando de multiplicación de un escalar por un vector. Es decir, si lo tenemos de esta manera, tenemos a beta multiplicando a alfa por v, también será lo mismo que multiplicar beta por alfa por v. También tenemos que debe cumplir la propiedad de distributivas. Esto puede ser para la suma de escalares, o la suma de vectores. Por ejemplo, para la suma de escalares podemos encontrar la siguiente suma: alfa más beta por v, y esto es lo mismo que si lo representamos por el producto con la suma del producto de alfa por v más beta por v. Para la suma de vectores es el mismo caso, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con suma de vectores. Tenemos la suma de vectores multiplicado por alfa. En este caso, esos también lo vamos a poder representar por alfa por u más alfa por v. Ahora,
La última propiedad nos habla sobre que existe un elemento unidad. Es decir, el escalar será el número 1, por lo que si nosotros siempre que multipliquemos 1 por v, que es el vector, siempre obtendremos v. Para dar una mayor claridad al tema, vamos a realizar un ejercicio donde nos pide demostrar que R2 es un espacio vectorial. Nos dan 3 vectores donde el vector u es igual a x, y, el vector v es igual a x, comilla, coma y, comilla, y w es igual a x, doble comilla, y, doble comilla. Vamos a demostrarlo a través de las propiedades que acabamos de mencionar. Vamos a comenzar con las primeras 4 que corresponden a la suma. La primera propiedad es la de que debe ser conmutativa. Vamos a utilizar esto de aquí y vamos a sustituir con los valores de cada vector. En este caso, tendríamos el valor de u este es más el valor de b más w. Y esto debe ser igual a u más si realizamos las operaciones, primero iniciamos haciendo la suma de estos dos vectores y nos quedaría x más y del otro hacemos lo mismo. Primero las operaciones dentro de los corchetes. Ahora hacemos la siguiente suma y del otro lado lo mismo. Este es solamente y más y prima más y biprima. Y de esta manera comprobamos que se cumple la primera propiedad, porque tenemos los mismos términos de un lado que del otro.
¿ok? Ahora pasamos a la siguiente propiedad donde nos habla que debe existir un elemento neutro. Vamos a sustituir el vector 0, debe ser el vector 0 más x, y. Y esto debe de ser igual a x, y. Por lo tanto, sabemos, vamos a realizar primero esta suma, x más 0, y más 0, es igual a x y. Aquí sabemos que queda x, y. De este lado también sabemos que queda x, y esto es igual a x, y. Se cumple la siguiente propiedad. Ahora, la propiedad número 3 dice que debe existir, que debe de tener un opuesto. Vamos a sustituirlo de este lado, que sería x, y más menos x menos y esto debe de ser igual a 0. ¿Ok? Si hacemos las operaciones, quedaría y esto debe de ser 0, por lo tanto tendríamos el vector 0, 0 igual a 0, 0. Ahora, aquí ya cumplimos con la tercera propiedad. Vamos a ver la cuarta, que nos habla sobre la conmutatividad. Es decir, que podemos representar la suma de dos vectores como x, y más x', y' es igual a x', y' más x, y. Realizamos las operaciones del del lado izquierdo, quedaría x más x', y más y'. Esto debe de ser igual, realizamos las operaciones del lado izquierdo, x' más x, y' más y. Y aquí obtenemos el resultado comprobando que cumple la cuarta propiedad. Ahora vamos a demostrar con las propiedades correspondientes a la multiplicación por escalares. Vamos a iniciar con la primera, que corresponde a la propiedad distributiva para la suma de dos vectores. Vamos a sustituir ya dijimos que los vectores vamos a identificarlos porque serán letras griegas, alfa en este caso. Sustituimos los valores de los vectores. X', y'. Y esto debe de ser lo mismo que si multiplicamos a alfa por u alfa y sumamos a alfa más v.
Realizamos del lado izquierdo las operaciones de suma. Dejamos indicada la multiplicación. Y del otro lado realizamos la operación de multiplicación. Perdón, este es X y este es Y prima. Perdón, X prima. Este es Y prima. Ok. Ahora del lado izquierdo hacemos la multiplicación por el escalar. Y del otro lado hacemos la suma. Y verificamos que tenemos los mismos resultados del lado izquierdo que del lado derecho, por lo tanto cumple la primera propiedad o quinta propiedad en este caso. Ahora sí, continuamos con la distributiva, pero para la suma de dos escalares. Aplicamos lo mismo, sustituimos. Vamos a dejar indicada la suma y vamos a sustituir por el valor de U. Y esto va a ser igual a que si tenemos por separada la suma de los productos de un escalar por un vector. Perdón, este sí es puro U. ¿Ok? Ahora realizamos la operación del lado izquierdo. Y del lado derecho tendríamos ok, pues aquí ya tenemos el resultado y de este lado nada más falta realizar la suma. Perdón. Y podemos comprobar que tenemos los mismos resultados, por lo tanto cumple con la propiedad. La siguiente, estamos hablando de la propiedad asociativa. Vamos a sustituir el valor de U. Tenemos que vamos a multiplicar alfa por beta por x, y esto será igual a que si multiplicamos alfa beta por x, y. Si aquí hacemos la multiplicación,
y del otro lado igual. Hacemos la última multiplicación del lado izquierdo. Primero vamos a poner el alfa. Y obtenemos el mismo resultado de los dos lados, por lo tanto se cumple la séptima propiedad. Ahora, como última propiedad tenemos la de la multiplicación por la unidad. Entonces, la multiplicación de un vector por la unidad debe darnos como resultado el vector, cuando el vector pertenezca al espacio. Ok, entonces sería 1 por x, y, esto es igual a x, y. Sabemos que si multiplicamos por el vector, cualquier número multiplicado por la unidad nos dará como resultado el mismo número. En este caso será x, y, la coordenada. Y se cumple la última propiedad, por lo tanto podemos decir que R2 es un espacio vectorial. Nuestro siguiente tema es subespacio vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? Bueno, si nosotros tenemos un espacio vectorial V, consideramos este cuadrado como el espacio vectorial, entonces diremos que el subconjunto S, que sería este con un círculo, representado con un círculo, este subconjunto de V es un subespacio vectorial si contiene al vector 0 y cuando se efectúen las operaciones básicas como la suma y el producto por escalar entre los vectores de S, hay que tener claro que estamos hablando de S, el resultado permanece en S. Entonces estaremos hablando de un subespacio vectorial. Ahora, podemos decir que S hereda las propiedades de las operaciones en V. Bueno, en V, que corresponde al espacio vectorial. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a decir que S será cerrado para operaciones de suma y producto escalar cuando el vector 0 corresponda o pertenezca a S. Si V y W pertenecen a S, entonces V más W pertenecen a S. Es decir, la operación de la suma va a corresponder al subespacio vectorial S. También si tenemos que V pertenece a S y alfa es un escalar, entonces el producto de alfa por V pertenece al subespacio vectorial S. Estamos hablando aquí de la multiplicación por un escalar. Okay, es importante mencionar también que si para el espacio vectorial utilizamos escalares reales, por lo tanto, también lo haremos para el subespacio S. O si utilizamos complejos, lo haremos también para el subespacio S. Pues el siguiente y último tema es combinación lineal e independencia lineal. Vamos a llamar combinación lineal
cuando tenemos un conjunto de vectores como B1, B2, B3, Bn vectores, cuando tengamos cualquier vector de la forma B es igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn, donde a alfa lo identificamos como el escalar y será el coeficiente de la combinación lineal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tendremos una combinación lineal, o llamaremos combinación lineal, al vector que se obtiene de sumar los productos de los escalares por los vectores. Ahora, si tuviéramos un conjunto S y quisiéramos probar que es un subespacio, solo sería necesario probar que la combinación de elementos, la combinación lineal de elementos de S esté en S. Y esto es debido a que calcular una combinación lineal de vectores involucra tanto la suma como el producto de escalares, así que equivale a probar ambas cosas por separado. Entonces decimos que esto se expresa diciendo que el subespacio es un conjunto cerrado para las combinaciones lineales. Un subespacio es un conjunto cerrado para combinaciones lineales. Bueno, pues si tenemos un conjunto de vectores, también podemos hablar de que pueden ser linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Cuándo hablamos de cada caso? Bueno, pues cuando hablamos de vectores linealmente dependientes, decimos que al menos uno de ellos es combinación lineal de los demás. Esto lo podemos ver de la siguiente forma. El vector 0 será combinación lineal de ellos con coeficiente no todos nulos. Por ejemplo, si tenemos R2 con los siguientes vectores U, V, W, cada uno de ellos con sus componentes, sus coordenadas, entonces vamos a observar que estos son linealmente dependientes porque W es combinación lineal de U y B. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues si nosotros analizamos, W será igual a B más 2 veces U. Es decir, si multiplicamos el vector U por 2 y lo sumamos a V, obtendremos el valor del vector W. Y como ya mencionamos en la combinación lineal, si tenemos la suma y multiplicación por un escalar, nos dará como resultado una combinación lineal de vectores. Ahora, también podemos verlo por
el caso del vector 0 será combinación lineal de U, V y W, porque el vector 0 es igual a V más 2 veces U menos W. Los coeficientes de esta combinación lineal son 1, 2 y menos 1. Así es que no todos son nulos, por lo tanto, cumple. Y si sustituimos los componentes de los vectores, vamos a obtener como resultado al vector 0 o la coordenada 0,0 para este caso. Ahora, ¿cuándo los llamamos linealmente independientes? Pues sería el caso contrario a cuando son linealmente dependientes, es decir, ninguno de ellos es combinación lineal de los demás. Su equivalencia sería que el vector 0 no es combinación lineal de ellos, a no ser que la combinación tenga coeficientes nulos. Lo podemos expresar que la única forma de poner el vector 0 como combinación lineal es que todos los coeficientes sean nulos. Entonces, supongamos que tenemos los dos vectores U y V con sus respectivos componentes en R2. Vamos a decir que son linealmente independientes. ¿Por qué? Bueno, pues si ponemos al vector 0 como su combinación, el resultado de la combinación lineal de los dos vectores, vamos a ver que solo es posible cuando los coeficientes sean nulos. Por decirlo así, tenemos entonces la coordenada 0,0 y esto si lo multiplicamos por el primer vector por alfa, 3,1, y lo sumamos al vector, a la multiplicación, el producto de beta por 4,5, obtendremos, para que obtengamos de la primera ecuación, que sería 3 alfa más 4b igual a 0, y alfa más 5b igual a 0, estos tendrían que ser igual a 0. Entonces, por eso es que decimos que este sistema es linealmente independiente y por lo tanto solo tendría una solución. Para alfa es igual a 0 y beta es igual a 0. Ok, bueno, pues ahora con el conocimiento aprendido con la teoría vamos a realizar un breve ejercicio donde ocuparemos los términos y las propiedades de las que ya hablamos en los tres temas. Ok, en el ejercicio nos piden determinar el valor de x para que el vector 1,x,5 pertenezca a R3, pertenezca al subespacio de los siguientes vectores: 1,2,3 y 1,1,1. Entonces, deducimos que el vector 1,x,5 pertenece al subespacio de los vectores 1,2,3, y 1,1,1. Ok, esto solamente se puede dar si el vector 1,x,5 es combinación
lineal o resultado de la combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, lo expresamos como 1,x,5 será igual a la suma del producto de los escalares alfa y beta por los vectores. Si realizamos las operaciones, obtendremos que nos quedaría 2 alfa, 3 alfa más beta, beta, beta. Ahora hacemos la suma. Para la primera ecuación quedaría alfa más beta es igual a 1, tomando estos valores. Para la segunda ecuación quedaría, bueno, vamos a poner aquí que es 1 de este lado. ¿Okay? Sería x es igual a 2 alfa más beta. Para la tercera ecuación quedaría 5 es igual a 3 alfa más beta. Y aquí obtenemos este sistema de ecuaciones que podemos resolver de la siguiente manera. En la primera ecuación podemos despejar alfa y nos quedaría 1 menos beta. Ahora, si sustituimos en esta otra, en la tercera ecuación, el valor de alfa, tendríamos que 5 es igual 3, 1 menos beta, más beta. Y esto nos da como resultado a beta es igual a 2 sobre menos 2 es igual a menos 1. Entonces obtenemos el primer valor, que es beta igual a menos 1, y lo podemos sustituir en la segunda ecuación, donde sabemos que para determinar, en la primera ecuación para encontrar alfa. Entonces sería 1 menos menos 1, esto es igual a menos por menos da más, por lo tanto vamos a sumarlos y alfa es igual a 2. Ahora sí podemos sustituir en la segunda ecuación para determinar el valor de x para que pertenezca al subespacio, para que este vector pertenezca al subespacio. Entonces, x sería igual a 2 por 2 más menos 1. Esto es igual a 2 por 2 son 4, más por menos a menos 1. Entonces, x es igual a 3. Entonces decimos que el valor de x debe de ser 3 para que el vector 1,x,5 pertenezca a R3, pertenezca
al subespacio. Supongamos que este es el vector B y este es el vector V de U y V. Y bueno, este es un ejercicio breve para ejemplificar lo que son los tres temas. Aplicamos propiedades, aplicamos cómo determinar los valores para que se cumplan los axiomas que nos permiten identificar cuando un vector corresponde a un subespacio. Eso es todo por esta unidad. Espero que haya sido de su comprensión y muchísimas gracias. Hasta luego.